Hoy les contaré sobre los personajes resaltantes de la Unión Revolucionaria Socialista Soviética. Iván III, el primer gobernante moscovita que empleó el título de zar estableciendo el zarato ruso, apodo de El Terrible porque levantó un imperio a sangre y fuego, torturando sin piedad a sus súbditos. Uno de sus últimos actos de crueldad, matar a su propio hijo. Se logró restaurar el orden en 1613 con Miguel Romanov. Así dio inicio al periodo de la dinastía Romanov, que duraría en el poder desde 1613 hasta el triunfo de la Revolución de febrero de 1917. Pedro I, el Grande, consolidó la autocracia en Rusia y desempeñó un papel crucial en la adaptación del país al sistema europeo de estados. Rusia se había convertido en la nación más grande del mundo en tiempos de Pedro. Se convirtió en el primer zar ruso en visitar Occidente, donde su séquito y él causaron una profunda impresión. En una ceremonia especial, Pedro asumió el título de emperador y el zarato ruso pasó a llamarse oficialmente Imperio Ruso en 1721. Catalina II la Grande fue una princesa alemana que se casó con el heredero del zar, Pedro III. Catalina pudo dar un exitoso golpe de estado y autoproclamarse zarina. Pedro sería asesinado por sicarios de Catalina, aunque su muerte fue atribuida a problemas hemorroidales. En el apogeo de un sistema social que necesitaba del trabajo, provocaron un gran levantamiento campesino en 1773. Tras la derrota de Napoleón, Alejandro I había estado dispuesto a negociar ciertas reformas constitucionales, pero este zar, liberal de pensamiento pero no de obra, fue reemplazado por su hermano menor, Nicolás I, quien al comienzo de su reinado tuvo que enfrentarse a un pronunciamiento militar. El resultado fue la revuelta decembrista. Querían entronizar al hermano mayor de Nicolás como monarca, de carácter más liberal, y promulgar una constitución, pero la rebelión fue sofocada fácilmente. Mikhail Bakunin, como padre del anarquismo, abandonó Rusia en 1842 en dirección a Europa Occidental, donde ejerció el activismo dentro del movimiento socialista. Allí colaboró con Karl Marx, a pesar de considerables diferencias ideológicas y tácticas. Cuando Alejandro II llegó al trono en 1855, la avidez de reformas se había generalizado, un nuevo movimiento humanitario que posteriormente se habría de comparar con el abolicionista de los Estados Unidos, previo a la Guerra Civil Americana. Atacó a la servidumbre. En 1859 había más de 23 millones de siervos viviendo en condiciones muchas veces peores que las de los campesinos de Europa Occidental. En el reinado de Alejandro III, Rusia estableció una alianza con Francia. La industria rusa ha recibido los créditos grandes de los bancos franceses, estableciéndose cada vez núcleos proletarios más fuertes en Moscú, San Petersburgo y los Urales. Todo esto fue causa del crecimiento de los movimientos socialistas, anarquistas y antisemitas. Nicolás II de Rusia fue el último emperador de Rusia, gobernado desde la muerte de su padre Alejandro III en 1894 hasta su abdicación en 1917 como resultado de la Revolución de Febrero. Antes de llegar al suceso más importante de la URSS, que fue el movimiento revolucionario, voy a hablarles sobre las ideologías que este mismo tomó. El Partido Comunista controlaba el aparato de gobierno y tomaba decisiones que afectaban la economía y la sociedad. El Partido Comunista siguió la ideología del marxismo-leninismo y funcionó según el principio del centralismo y democrático. Es importante destacar que el propio Stalin acuñó el término de marxismo-leninismo como paso adelante del leninismo hacia el futuro político de la Unión de Soviets, a modo de identidad ideológica. En 1903, el partido SD socialdemócrata se escindió en dos facciones, los mencheviques o moderados y los bolcheviques o radicales. Los mencheviques, liderados por Yuli Marlov,
Creían que el socialismo ruso llegaría gradual y pacíficamente y que el régimen del zar debería ser sucedido por una república democrática en la que los socialistas hubieran de cooperar con los partidos burgueses. Los bolcheviques, bajo Vladimir Lenin, sostenían la formación de una pequeña élite. La desastrosa intervención de las Fuerzas Armadas de la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 y 1905 fue un gran contratiempo para el régimen zarista e incrementó el probable potencial de un levantamiento. En enero de 1905, una serie de sucesos conocidos como Domingo Sangriento ocurrieron cuando el padre Gapón condujo a una gran masa de gente al Palacio de Invierno en San Petersburgo. Y bueno, ya todos sabemos cómo acabó. Nicolás II y sus colaboradores hicieron entrar al país en la Primera Guerra Mundial con entusiasmo y patriotismo, pero a mediados de 1915 el impacto de la guerra era desmoralizante. La comida y el combustible escaseaban, el número de bajas era escandaloso y la inflación no dejaba de escalar. Las huelgas aumentaron entre los obreros mal pagados de las fábricas y los campesinos, que exigían reformas agrarias. La Duma rechazó disolverse. Los huelguistas celebraron mítines masivos desafiando al régimen y al ejército. Especialmente se puso del lado de los obreros. Unos días después, la Duma nombró un gobierno provisional encabezado por el príncipe Lvov. Al día siguiente, el zar abdicó. Mientras el gobierno provisional, ahora encabezado por Alexander Kerensky, dejaba pasar el tiempo. El Soviet de Petrogrado propagó su organización a través de todo el país creando soviets locales. Asimismo, Kerensky cometió el fatal error de continuar la participación de Rusia en la guerra, una decisión extremadamente impopular entre el pueblo. Lenin regresó a Rusia en abril desde su exilio en Suiza, con ayuda de Alemania. Después de muchas maniobras entre bambalias, los bolcheviques formaron un nuevo gobierno liderado por Lenin en noviembre de 1917 y obligaron a Kerensky y a su ejército a huir al exilio. Todo esto durante los sucesos que serían conocidos como la Revolución de Octubre. A partir de este momento, estando la oposición moderada fuera de combate, Lenin pudo desvincular su régimen de la Gran Guerra mediante el duro Tratado de Brest-Litovsk, firmado con Alemania, que impuso a Rusia grandes pérdidas de territorio. Un poderoso grupo de contrarrevolucionarios, denominado el Movimiento Blanco, comenzó a organizarse para derrocar a los bolcheviques. Al mismo tiempo, las potencias aliadas enviaron cuerpos expedicionarios para apoyar a las fuerzas anticomunistas. Los aliados temían que los bolcheviques estuviesen conspirando con los alemanes como consecuencia de Brest-Litovsk. Para contrarrestar esta situación de emergencia, dio comienzo un reinado del terror merced el Ejército Rojo y la Checa, la policía secreta, que acabarían con todos los enemigos de los bolcheviques. En resumen, Alemania apoyó a los blancos y Rusia soviética a los rojos, y sus líderes fueron Ejército Blanco por Alejandro Vasilio Kolchak y Ejército Rojo por León Trotsky. Lenin fallece el 21 de enero de 1924 en Moscú a la edad de 53 años, dejando a su cargo a Joseph Stalin. Esta nación unida por la ideología establecida en 1922 por los líderes del Partido Comunista de la Unión Soviética se superponía territorialmente a grandes rasgos con el antiguo Imperio ruso. En la Unión Soviética contaron con gobiernos de Estado socialista, dictadura, federación, totalitarismo, Estado comunista, República Federal, República Parlamentaria, semipresidencialismo y democracia soviética. Finalmente, después de un fallido intento de golpe de Estado, el 25 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachev anunció su dimisión como presidente de la URSS y todas las instituciones soviéticas dejaron de funcionar a finales de ese año. Y ahora, para despedirme, el momento exacto de la destitución de la URSS. For all of us here at ABC News, good night.